Sí, buenas tardes. El trabajo que se desarrolló a partir de hace un año, más o menos un año, luego de recopilar la serie de propuestas que se plantearon con relación a los ajustes al código, se ha venido llevando a cabo por esta subcomisión que mantiene la representación tripartita que hemos manejado para todas las actividades, es decir, judicatura, institucional y los abogados litigantes por otro lado. Había de todo tipo de propuestas, pero creímos que había que ser muy selectivos para poder ocasionar, digamos, el efecto que procura esta iniciativa y que es, como lo dije temprano en la mañana, pues romper con la ralentización de nuestra justicia, que no cabe más que señalar que de nuevo está en crisis. Uno de los, digamos, indicadores que también consideramos a la hora de escoger las propuestas de reforma fue que desde el punto de vista operativo, cuantitativo, estadístico, si se quiere, causa o no causa una distorsión, qué medida podría contribuir realmente a que los procesos de lo contencioso administrativo pues retomen el cauce de la celeridad que durante algún tiempo tuvieron. Y ahí en realidad encontramos que un primer tema inevitable es entrarle al endoso que la Sala Constitucional le hizo a la jurisdicción contencioso administrativa de un paquetito que ya vamos a ver en números, que significa realmente un desbalance en el actuar, en el funcionamiento de la jurisdicción. Como sabemos, la Sala Constitucional encontró que una forma de, digamos, sobrevivir era quitándose de encima el número siempre creciente de asuntos relacionados con una conducta omisiva de las administraciones que afecta el derecho de petición y el derecho de una justicia administrativa pronta y cumplida. Y en vista de que el Código tiene mejores herramientas para esa patología de la conducta administrativa, pues encontró que una opción, una alternativa muy viable para la jurisdicción constitucional, pues era trasladarle envuelta en papel de regalo y con un muy apreciable etiqueta de parte de la Sala Constitucional, les regalamos este paquetito. Y bueno, la historia que ha venido desde entonces, y la vamos a ver en un momento, es que el número de asuntos del mal llamado amparo de legalidad pues no termina de crecer. Y eso ha sido atendido con una muy escasa cantidad de recursos humanos y materiales, y además de eso, sin una normativa que le dé certeza jurídica, y aquí hay que decirlo, no solo al justiciable, sino a los propios juzgadores, que, bueno, con el tiempo han ido de algún modo improvisando y ajustando el trámite que hay que darle desde la primera duda de si tenía o no casación o si tenía o no algún recurso lo que se resolviera, hasta las que hoy día se dan con el manejo a nivel masivo de estos procesos. Así que nos pareció que un primer tema determinante para la jurisdicción era acometer con la tarea de regular la figura del amparo de legalidad, en el sentido de que se trata de un proceso
que por la cantidad del volumen de circulante que ocasiona y por la incerteza jurídica en la que se ha venido tramitando durante años, merece una atención particular del legislador. De modo que dentro de las decisiones, dentro de lo que se escoge que debe hacerse, está la propuesta de regular en los términos que Alonso va a exponer este proceso sumario que se dedica al combate de una particular conducta omisiva de las administraciones. Pero junto con esto, y a propósito de otras labores en las que por pura casualidad me tocó ya ahí personalmente intervenir, encontramos que esta medida legislativa debía ir acompañada con una medida de tipo más bien orgánico de competencias. Y esto más que todo a propósito de que otro de los elementos que nos parece que debe combatirse en el marco de la aceleración del proceso contencioso es el balance de las cargas y volúmenes de trabajo que los distintos despachos de la jurisdicción tienen. De modo que así como la Sala Primera está básicamente al borde del colapso, como nos decía hoy don Román Solís, y supongo que lo va a ratificar el miércoles, está la Sala Primera, pues hay otros despachos como el Tribunal, que tiene, entre otras labores, que atender el amparo de legalidad, que pues están, si no en el colapso, al borde del colapso. Y por otro lado, pues hay unas, digamos, posibilidades que encontramos de liberar al juzgado de lo contencioso administrativo de algunas funciones que incluso a partir del estudio que se hizo, encontramos que ni siquiera han sido voluntad expresa en muchos casos del legislador, sino que ha sido por conflictos de competencia a nivel de Sala Primera que se ha optado por atribuir al juzgado la competencia de conocer ciertas materias que en lo sustancial, en lo sustantivo, pues no son en estricto sentido temas de lo contencioso administrativo, a lo que hay que agregar que pues hasta donde tenemos conocimiento prácticamente ya solo quedan alrededor de 9 asuntos de ley reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa en el juzgado, con lo cual agregándole además algunos recursos que puedan por ahí reclamarse en beneficio del juzgado, pues quizá este reacomodo de competencias permita hacer del juzgado un órgano de lo contencioso dirigido a las garantías constitucionales, como lo hace ya con expropiaciones y otros temas. De modo que la propuesta va dirigida en ese sentido, es decir, procurar, por un lado, regular el amparo de legalidad. Hay un proyecto de ley en debate en la Asamblea Legislativa, y por otro lado, procurar con medidas normativas, cuando haga falta, el rebalanceo de cargas de trabajo en los distintos despachos de la jurisdicción, considerando en este caso al juzgado de lo contencioso administrativo. De modo que en esta primera sesión vamos a exponer lo que hemos considerado el punto de partida, y quisiera que así se lea, el punto de partida que queremos plantear a la comunidad jurídica de este tema, en el que obviamente tenemos el afán de seguir escuchando propuestas e iniciativas para darle forma en un corto plazo, eso sí, a la propuesta final que trasladaría el Colegio de Abogados a la Corte Suprema de Justicia. Otro asunto, antes de darle la palabra a Alonso, que queríamos considerar, plantear, es que quizá esta propuesta deba verse como un primer paso hacia
otras medidas, como por ejemplo procesos contenciosos administrativos en ciertas materias que sean regulados de otro modo a lo que están siéndolo ahora, que puedan ser resueltos por un juez unipersonal y que tengan un trámite diverso, tema en el que habrá que trabajar más y que nos parece prematuro plantear, pero que va un poco de la mano con esta idea del proceso sumario, que al fin y al cabo es ese mal llamado amparo de legalidad, que es un proceso sumario para combatir a conductas omisivas. De modo que en ese sentido tampoco es que se entienda que esta es la propuesta acabada, es un punto de partida que ha considerado lo que ya está planteado a nivel legislativo incluso, y que vamos a someter a partir de hoy a un proceso de consulta abierto para depurar esa propuesta y trasladarla oportunamente al Poder Judicial. Y en esto quiero señalar también que la comisión y el mismo colegio como un todo ha considerado que lo mejor, lo más pertinente es trasladárselo al Poder Judicial para que el proyecto en definitiva que se vaya a redactar salga del Poder Judicial y no saltarnos al Poder Judicial y acudir directamente a algunos diputados, pues porque nos parece que obviamente por ser una normativa procesal lo pertinente es que vaya de la mano con lo que a nivel del Poder Judicial se considere viable y que sea si no de consenso, por lo menos mayoritariamente acogido por ese órgano que es la Corte Plena. Así que sin más y agradeciendo el trabajo de Jorge, de Alonso, que han sacrificado tiempo de donde no hay para sacar adelante esta tarea, pues a partir de ahora vamos a presentarles la propuesta que en este tema, este primer tema, hemos dado forma para abrir el debate y llevarlo a buen puerto en el corto plazo. Así que le doy la palabra a Alonso para que inicie con la exposición de esta temática. ¿Está de primero? Sí, sí que ok. Sí, o no, Antes de que Alonso les exponga la propuesta, esta es una tabla tomada de la estadística oficial, en un trabajo que me correspondió hacer para el Estado de la Justicia, que por cierto, cada vez que se usa una estadística hay debates. Resulta que esta es la estadística oficial. Como pueden ver en esa lámina, hay varias evidencias importantes y estas son asuntos centrados y terminados en el Tribunal Contencioso Administrativo. La primera línea es el circulante inicial. Como ustedes ven en esa primera línea, de 1.195 asuntos en el 2009 al 2017 se pasó a 14.432 asuntos de circulante inicial. Eso realmente es una cifra, no voy a decir alarmante, porque el que el justiciable acuda al tribunal no puede ser alarmante, pero sí una señal, una evidencia, una muestra de que en el tiempo el comportamiento del circulante se ha transformado realmente, prácticamente 14 veces ha aumentado. Eso a 2017, probablemente al 19 el aumento haya sido mayor. Pero si disgregamos esas cifras, podemos, digamos, darnos cuenta que realmente en esto la incidencia que ha tenido los recursos de amparo de legalidad en esa cifra
es realmente muy grande. Es decir, de esos 14.432, 9.718 asuntos son amparos en el 2017, cifra que ha tenido incluso mayores números últimamente. Y eso, el tribunal, la jurisdicción, en ningún momento se pensó que iba a tener que lidiar con esas cifras. La asignación de recursos para lidiar con esa cifra es realmente escasa. Son 3 jueces que han asumido esa tarea, hacen realmente maravillas para manejar o maniobrar una cifra de ese calibre, pero vean que en casos terminados también hay un comportamiento que me parece importante subrayar. En el 2009 se terminaban 2.082 casos y en el 2017 se llegó a terminar 16.603 casos. ¿Cómo se hace? Con los recursos que se tiene, pues ahí es donde está diría yo, el gran esfuerzo que se hace a lo interno del tribunal para sacar adelante la tarea. El punto al que se relaciona estos números es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo normalmente fue concebido para asumir la tarea de resolver los procesos, otra vez para mí, mal llamados de conocimiento, y no para pues, acometer con una cantidad de asuntos como los que se le transmitió en su oportunidad, porque incluso uno podría cuestionar si quién decidió que esos amparos de legalidad los tenía que conocer el tribunal, ¿por qué no se pensó que los podía resolver el juzgado? Bueno, es que no sabemos, porque como esto fue creado legislativamente desde las sentencias, pues esa decisión pasó a ser una decisión administrativa y desde nuestro punto de vista vale la pena cuestionarse si en efecto fue la mejor decisión, en especial porque este número creciente de asuntos impacta en distintas, digamos, escalas de la operación del tribunal, porque no se trata solo de dictar la sentencia. Hay también una conciliación y resulta que en esta materia las conciliaciones quizás es donde más se hace incluso a nivel masivo y hay que ejecutar esas sentencias. Imagínense que hay que ejecutar 14.922 sentencias y cuántos jueces de ejecución tenemos y qué capacidades para hacerlo desde el punto de vista material tenemos. Entonces aquí, detrás de estos números, que son pocas veces considerados a la hora de plantear propuestas de reforma, pues hay grandes interrogantes. Realmente nos parece que el legislador tiene una parte a la hora de introducir correctivos, pero hay otra parte que tiene que ver con la administración, la gestión de los distintos despachos y desde nuestro punto de vista algo puede promover el legislador, pero hay mucho que queda ya en manos de quienes administran la jurisdicción en la Comisión de lo Contencioso Administrativo y en Corte Plena, y bueno, los coordinadores de los distintos despachos. Lo cierto es que aquí hay una problemática que nos parece necesario tomar el toro por los cuernos y generar un debate de cuál es el despacho al que le correspondería maniobrar con esta situación particular de los amparos de legalidad y qué recursos adicionales requeriría para hacerlo, porque tampoco estamos intentando desvestir un santo para vestir otro, es decir, no se trata de trasladarle la papa caliente al juzgado para que el juzgado entre en colapso, sino que sea una decisión pensada y que venga acompañada de la asignación de los recursos humanos y materiales que sea posible recabar, reclamar, porque recordemos que este es un legado de la jurisdicción constitucional a la contencioso administrativa
que debería haber venido acompañado de un poquito más de los clientes. Había que acompañarla de algo más. Y bueno, creemos que la coyuntura de una propuesta de ley que ajuste el proceso de sumario que está causando esta distorsión, pues daría pie o debe dar pie a un debate de cuáles recursos adicionales dentro de lo posible se le puede asignar si nuestra propuesta es acogida, en este caso al juzgado de lo contencioso administrativo, y qué le podemos quitar de trabajo al juzgado para, si no compensar, al menos alivianar sus cargas, aparte de pues, hacerle traslado, por ejemplo, estoy pensando en voz alta, de esas 3 plazas al juzgado para que tiene hoy el tribunal en la fase de decisión. De modo que esta es, digamos, números que nos dejan muy en claro cuál ha sido el comportamiento en los circulantes iniciales, en los casos terminados, y qué proporción de esas 2 cifras cabe asignárselas a los amparos de legalidad, que como ven es muy elevada y se ha mantenido así incluso este año y el año anterior. Queríamos hacer digamos, anticipo, y ahora sí le dejo la palabra a Alonso para que él nos exponga en detalle la propuesta que se ha preparado al respecto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto poder participar y poder plasmar todas esas ideas que se generaron desde el año pasado en otro congreso que hicimos, de tal suerte que no se queden en el aire y se puedan encaminar a, como decía don Aldo, a un proyecto que pueda llegar a la Asamblea Legislativa. Tal vez como una aclaración previa, no sé si no se había dicho, en este código QR que don Jorge Leiva nos diseñó con sus conocimientos informáticos, ustedes acercan el teléfono con la cámara y ahí pueden acceder directamente a una cuenta de Dropbox donde pueden descargar el texto que les vamos a comentar. Bueno, hace referencia al texto que le vamos a comentar hoy, y en los días sucesivos lo van a poder ir haciendo también con los distintos códigos que se van a ir presentando delante de las filminas. Por si les es más fácil seguirme en la exposición, que tampoco es muy extensa. Como lo comentaba don Aldo, y en línea precisamente a esa preocupación, la primera parte de este anteproyecto va dirigida, o se puede resumir, con una intención de descongestionar al juzgado contencioso de tareas o procesos que se puedan considerar extraños a la competencia material que tiene encomendada la jurisdicción contenciosa administrativa. Ya cuando veamos el texto propiamente, ya vamos a tener una idea de a qué nos estamos refiriendo. Y al mismo tiempo que se descarga de esas tareas para que se residencien en las que consideraríamos serían las jurisdicciones pertinentes, se le traslade esa carga no menos importante de nuevas competencias que sí se pueden considerar que son propias de la jurisdicción contenciosa, de momento, y lo más relevante, el amparo de legalidad. Tal vez precisar, esto no lo pongo en las filminas, que la metodología que se siguió a partir de las charlas que se hicieron el año pasado fue conjuntar o tratar de armonizar en lo posible los distintos textos desde las perspectivas institucional, de los abogados litigantes y de la judicatura, y tratar de armar en la medida posible, tratando de limar cualquier tipo de contradicción, estos textos que le vamos a presentar en los casos en que hubo propuestas concretas, porque también hay que acordarnos que hubo muchas observaciones generales, pero que no se aterrizaron en un texto o en un articulado a forma de un anteproyecto.
En el tema concreto de las competencias, pues en términos generales, la idea es de un artículo en el cual se establezca que los procesos regulados, en el artículo 104, procesos sumarios de desahucio, artículo 108, sumario de derribo, artículo 106, interdictos posesorios, en el artículo 179, pago por consignación, todo del Código Procesal Civil, artículos 27 y 28 de la Ley de Asociaciones, artículos 708 y 710 del Código de Comercio, artículos 5 y 8 de la Ley de Informaciones Posesorias, artículo 4 de la Ley de Localización de Derechos Indivisos, serán conocidos por la jurisdicción civil, y aquí es la parte relevante, con independencia de que sea una persona jurídica pública. O sea, tomando en cuenta también la capacidad de derecho público y privado que tiene cada ente público, pues la idea es remitirlos a esas jurisdicciones para este tipo de asuntos que no son propiamente, como les decía, materia propiamente contencioso-administrativa. De igual forma, conforme a las distribuciones de competencias establecidas en el Código Procesal Civil, lo anterior siempre que por la especialidad de la materia no resulte competente la jurisdicción agraria, en los términos regulados por el reciente Código Procesal Agrario. Entonces, de eso es de lo que se trata la descarga de competencias que veníamos hablando anteriormente. Otra descarga relevante que incluso llegó a generar las respectivas consultas de constitucionalidad ante la Sala es lo relacionado con los artículos 20 y 21 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, en los llamados procesos de capitales emergentes. Aquí, nuevamente, como lo pueden leer, se establece que entonces que la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda, el ICD o el Ministerio Público podrán denunciar ante el juzgado penal competente acerca del incremento de capital sin causa lícita aparente con una retrospectiva hasta 10 años de cualquier funcionario público o persona de derecho privado. Recibida la audiencia, bueno, el juzgado dará audiencia al interesado por el término de 20 días hábiles para contestar y evacuar la prueba. En la misma resolución ordenará como medida cautelar el secuestro de bienes, su movilización registral y de toda clase de productos financieros. Contra la medida cautelar solo cabrá recurso de apelación sin efecto suspensivo, el cual deberá ser interpuesto en el plazo de 24 horas ante el Tribunal Penal competente. Básicamente lo que se varía es entonces los despachos competentes para conocer de este tipo de causas, que ya no van a ser la referencia al juzgado contencioso, sino que en este caso sería el juzgado penal competente y en apelación el Tribunal Penal. Y en esa línea también lo referido al artículo 21 de sentencias y recursos, en cuanto que simplemente se cambia la frase subrayada que será el Tribunal Penal competente. Sí. Buenas tardes a todos y a todas. Tal vez una precisión en relación a la regulación en apartados diferentes o en normas diferentes. Lo que tiene que ver con capitales emergentes, como bien lo exponía don Alonso, está en una norma en que la modificación está dirigida a cambiar una disposición expresa del legislador que asignó esta materia a la jurisdicción contenciosa administrativa. Como bien lo señalaba don Alonso, el artículo anterior, aquel que tiene una serie de disposiciones, ese conjunto de normas se están englobando en un solo artículo, porque las disposiciones que crean ese tipo de procedimientos nunca fueron asignadas por el legislador a la jurisdicción contencioso administrativa y en particular al juzgado. Ha sido en un cúmulo muy amplio de conflictos de competencia, como lo señalaba don Aldo, que eso se le ha ido asignando paulatinamente al juzgado sin que haya una norma legal que expresamente así lo señala. De ahí la razón de establecer dos regulaciones distintas para atender estas dos circunstancias que, como ustedes ven, tienen características diferentes. Eso sería, Alonso. Más bien, gracias por el tiempo. Pasamos entonces a la
regulación que también comentaba don Aldo del amparo de legalidad. Ello con el fin o dirigido a cumplir estos objetivos que pueden ver en la pantalla. En primer lugar, por un tema de seguridad jurídica en el trámite, tanto hasta el dictado de la sentencia como en la misma etapa de ejecución. O sea, para los que vimos el ingreso de estos amparos de legalidad, pues ha sido, al ser su creación pretoriana, pues ha sufrido, dependiendo de los jueces que han correspondido decidir, pues ha sufrido cambios o modificaciones su trámite, con lo cual se plasma una exigencia de darle ya una regulación positiva que brinde seguridad jurídica a todos los usuarios del servicio público de justicia. También, bueno, hay otro aspecto a destacar, es que la competencia queda sujeta a efectos de evitar cualquier posible roce de constitucionalidad a que la Sala Constitucional en algún momento reclame la competencia de nuevo, muy dudoso, pero al haber sido esa delegación hecha jurisprudencialmente, puede, como en efecto lo ha hecho para determinadas materias muy puntuales, que reclame total o parcialmente de nuevo el conocimiento al tratarse de un derecho fundamental. Entonces también se quiso dejar una válvula en el texto para efecto de evitar una posible inconstitucionalidad de entrada por algún choque con la jurisdicción constitucional. Esto no es nuevo, o sea, el otro propósito que persigue la regulación es equiparar de lo que ya se está dando en la práctica, el recurso de amparo de legalidad con el recurso de amparo en sede constitucional, en sus rasgos fundamentales, celeridad, informalidad, pero ya sí también dejarlo de forma plasmada en el articulado. Luego, un tema central que es lo de la participación de la Procuraduría en el caso de la Administración Central, pero igual referido que no sería tanto impacto en el caso de las otras administraciones, de las administraciones descentralizadas, en el sentido de que, por lo menos en una primera parte, nos sacaría a la Procuraduría, bueno, yo hablo de nos, sacaría a la Procuraduría de ese proceso para efectos de hacerlo más ágil, el trámite, ya de una vez que se haga el requerimiento a la administración omisa y que la Procuraduría intervenga de darse en las etapas ulteriores ya propiamente judiciales. Eso ya lo vamos a ver. Porque no es un secreto, en el caso de la Procuraduría también hay un efecto colateral o un efecto de cadena, que el impacto que tiene en el tribunal esta cantidad de procesos, pues también impacta naturalmente la gestión ordinaria de la Procuraduría para la atención de otros asuntos, en los cuales en el amparo de legalidad, pues la Procuraduría se convierte en un mero tramitador de las gestiones ante la administración, lo cual en realidad no tiene sentido de servir como intermediarios en un trámite que simplemente, ya lo veremos, se le requiere a la administración si en efecto hay una conducta omisiva o no. Con esos ejes, entonces, se propone el siguiente texto. No los voy a ir leyendo para no cansarlos, nada más tal vez ahí los apartados que sean más significativos o relevantes. En todo caso, el texto lo pueden descargar. La idea es adicionar un artículo 60 bis, pero eso nada más para darle cierto orden, no variar o no correr la numeración del código, al Código Contencioso, el cual se leería así: sin perjuicio de la potestad de la Sala Constitucional
para reclamar su competencia en cualquier momento, en todo o en parte, en relación con los procesos que tengan como único y exclusivo objeto la tutela judicial del derecho fundamental a una pronta resolución y justicia administrativa, este tipo de procesos se tramitarán mediante un proceso sumarísimo denominado de amparo de legalidad que se regirá por las siguientes reglas. Apartado 1. La demanda de amparo de legalidad, que deberá tener por único y exclusivo objeto la tutela del judicial del derecho fundamental a una justicia pronta y cumplida, se presentará en forma escrita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda y recibirá un trámite y resolución sumarísimos por un juez unipersonal. La demanda de amparo no estará sujeta a formalidad alguna y no requerirá autenticación. El demandante de amparo de legalidad no requerirá patrocinio letrado y se regirá por los principios de formalidad, de gratuidad y celeridad en la instrumentación de la petición. Solamente la persona agraviada por la lesión de su derecho fundamental a una pronta resolución podrá interponer la demanda de amparo de legalidad. Tal vez destacar el apartado 3. La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la conducta administrativa omisa y hasta 2 meses después de que haya cesado totalmente sus efectos respecto del perjudicado. Lo que uno entendería que sería nada más efectos indemnizatorios, tal cual se regula por la Ley de Jurisdicción Constitucional para el amparo constitucional. Luego se establece en el apartado 4 que el demandante expresará en su escrito inicial de forma clara, concreta e individualizable la omisión que motiva su demanda de amparo, el nombre del servidor público o del órgano autor de la conducta omisa y deberá aportar con su demanda la prueba que funde su gestión. Caso contrario, la petición será declarada inadmisible y archivada de plano. Esto nuevamente tratando de equiparar en lo más posible a el trámite que se da al recurso de amparo en vía constitucional. El apartado 5 establece si la demanda de amparo de legalidad fuera oscura, de manera que no pudiera establecerse el hecho que lo motiva o no llenare los requisitos indicados, se prevendrá al demandante que corrija los defectos dentro del tercer día, los que deberán señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será rechazado de plano. Cuando no fuera del caso, apartado 6, rechazar de plano la demanda de amparo, el juez pedirá informe directamente al órgano o servidor que se indique como autor de la omisión, lo que se hará por el medio escrito original o digital más célere posible. Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente administrativo o la documentación en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas piezas al juzgado acarreará la responsabilidad por desobediencia. Si el recurso se dirigiere contra un órgano colegiado, el informe y las piezas se pedirán a su presidente. Si se tratara del Poder Ejecutivo, al ministro del ramo, y si se tratara del Consejo de Gobierno, al ministro de la Presidencia. El plazo de carácter perentorio para informar ante el juez requiriente será de 5 días hábiles improrrogables a partir de la notificación del requerimiento. Los informes se considerarán rendidos bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o falsedad hará incurrir al funcionario en los delitos de perjurio o de falso testimonio y en la correspondiente responsabilidad civil y administrativa según la naturaleza de los hechos contenidos en el informe. Si la omisión reclamada cesa durante el plazo para informar, así comprobada por el juzgado, se dará por terminado el asunto por satisfacción extraprocesal sin especial condenatoria en costas. El apartado 8. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por cierto los hechos y se entrará a resolver la demanda de amparo sin más trámite. 9. Si del informe se desprende que el cargo es cierto, se tendrán por cierto los hechos y la omisión acusada y el juez unipersonal, salvo que las partes acuerden conciliar, y eso luego ya lo vamos a ver en el apartado siguiente, dictará una sentencia ordenando a la administración condenada a cumplir con la conducta omitida y resolver el asunto respectivo, para lo cual se otorgará un plazo perentorio improrrogable de 10 días hábiles siguientes a su firmeza.
Si del informe se desprende que el cargo no es cierto, se procederá a archivar la demanda de amparo sin perjuicio de las facultades del juez unipersonal para ordenar, si así lo estimara prudente, un informe adicional que deberá de concluirse dentro de 3 días con recepción de las pruebas que sean indispensables. Y en su caso, previa audiencia en forma verbal al recurrente y al ofendido, lo mismo que al servidor o representante, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente. La sentencia que dicte el juez resolviendo la demanda de amparo de legalidad carecerá de recurso alguno. En cualquier momento, antes de dictar la sentencia o incluso en la misma sentencia, el juez podrá acumular de oficio, sin audiencia de las partes, varios procedimientos de amparo establecidos por diversos actores ante una misma administración. Cuando así lo requieran el demandante, en acuerdo con la administración demandada, el juez enviará el expediente al juez de conciliación que por turno le corresponda. Cuando la administración demandada sea el Estado, corresponderá a la Procuraduría conciliar el asunto, para lo cual el juez conciliador requerirá al Procurador General que apersone dentro del 5º día un procurador debidamente autorizado al efecto para proceder a la conciliación. En los demás casos, el jerarca superior de la administración apersonará a un representante que deberá estar acreditado con facultades suficientes para conciliar, lo que se deberá comprobar previamente a la audiencia respectiva. La fase de conciliación del amparo de legalidad se regirá por las reglas y disposiciones del capítulo 3 del título 5 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Esto era lo que les comentaba. Digamos que hasta aquí, en cierta medida, se ha tratado de pasar a un texto lo que se ha dado en la práctica en la tramitación del amparo de legalidad. Que en muchos casos es desde el inicio de la demanda o de la petición de amparo de legalidad en que la parte recurrente o demandante solicita de una vez que está anuente a conciliar. Y es en el momento que se da el traslado que la administración, al momento de rendir su informe, pues indicaría que también tiene esa anuencia, en cuyo caso pues eso se remitiría a los autos a la fase de conciliación y al juez conciliador. El apartado 2 establece que el demandante podrá desistir del amparo de legalidad, en cuyo caso se archivará el expediente. Si el juez determina, sin embargo, que la demanda de amparo fue interpuesta con temeridad, lo condenará al pago de las costas. Esto porque muchas veces se ha detectado en la práctica de que hay algunos colegas o incluso recurrentes que presentan la misma gestión como si fuera nueva ante los tribunales con el consiguiente y que a veces por lo voluminoso es muy difícil de detectar. Entonces, haciendo que tanto los tribunales como las demás administraciones que intervienen o funcionarios que intervienen, pues se haga un desperdicio de recursos en la atención de una gestión que ha sido presentada varias veces. Entonces, por eso también se establece esta salvedad. En el apartado 13 se establece que en caso de renuencia o incumplimiento de lo dispuesto en la sentencia condenatoria, el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquel. Al mismo tiempo, mandará abrir contra el culpable o los culpables y pasados otras 48 horas contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Ministerio Público para lo que proceda. En la apartado 14, se indica que la sentencia que declare con lugar la demanda de amparo de legalidad, además, lo que ya se da en la práctica, condenará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia. El apartado 15 establece que la ejecución de la sentencia que declara con lugar la demanda de amparo de legalidad se regirá por lo dispuesto en los artículos 179 a 184 del presente Código para el proceso de ejecución de sentencias de los procesos constitucionales de habeas corpus y de amparo contra sujetos de derecho público. Luego, el apartado 16 establece una cláusula supletoria en lo no dispuesto expresamente en el presente artículo. En el propio Código se aplicará por su orden la Ley de la Jurisdicción Constitucional y la Ley General de Administración Pública.
Luego la regulación viene acompañada de 2 disposiciones transitorias, obviamente para tratar de adecuar la nueva normativa a los casos ya existentes, de tal forma que todos los procesos presentados ante el tribunal que tengan como única pretensión la pronta respuesta formal de la administración pública y estén pendientes de traslado a la administración omisa, se regirán por lo regulado en el presente artículo. Y el transitorio segundo ya referido a la fase de ejecución, en el sentido de que todos los procesos que han tenido como única pretensión la pronta respuesta formal y se hayan dictado sentencia y no se hayan ejecutado, se regirá por lo dispuesto en los incisos 13 y 15 del artículo 60 que les acabo de comentar. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si... Como indicaba inicialmente, esta es una propuesta que queremos poner en conocimiento de todos los interesados para que le hagan las mejoras que crean oportuno, pertinente. En realidad no es un texto definitivo ni mucho menos, sino que es más bien un punto de partida para afinar la propuesta que en definitiva se ponga en conocimiento de la Corte, lo que significa que pues, el objetivo de la comisión es no comunicar lo que ha sido en definitiva resuelto en cuanto al contenido y alcance de esta propuesta, sino volver a transmitir la síntesis de las iniciativas que en esto se han recibido para escuchar pues, propuestas e ideas que permitan mejorar y perfeccionar esta iniciativa que hemos tenido en este tema en concreto. Desde cuestionarse si debería seguir llamándose amparo de legalidad, hasta valorar otros temas más de profundidad, estamos abiertos y muy interesados en escuchar esas ideas, esas propuestas. Nuestra, digamos, meta es que antes de finalizar el año esto tenga ya una versión definitiva que sea remitida al Poder Judicial junto con los otros temas que mañana y pasado mañana les vamos a presentar, por lo que reitero, no quisiéramos que se tenga la idea de que esta es la palabra definitiva, sino pues que es una propuesta que queremos socializar para que quienes tengan a bien hacernos llegar a propuestas alternas, mejoras, observaciones, comentarios, pues que así lo hagan y nos ayuden a, digamos, perfeccionar en todo lo que se pueda esta idea que retoma lo que en algún expediente legislativo ya se había iniciado y que pues creemos puede mejorarse siempre, obviamente con el aporte de todos y todas las quienes hoy asisten. Así que quedan invitados a realizar y promover cualquier mejora que encuentren pertinente en esta propuesta a título de borrador de anteproyecto para que quede más clara su real condición. Muchas gracias.